Buenas noches, que Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno. Hoy vamos a estar hablando de varias cosas, pero en particular vamos a estar viendo un poco sobre el miedo. Sobre el miedo. Y si quieren, ya hemos leído este pasaje en algún momento, lo hemos leído toda su historia también, pero creo que incluso algunas reuniones atrás, en Primera de Reyes capítulo 19, es donde vamos a comenzar a ver algunos versos allí. Pero mientras buscan, les comparto, para que empecemos a tener un poquito de contexto, de que generalmente tenemos el concepto del miedo como un sentimiento, vamos a decir así, como si el miedo fuese un sentimiento únicamente o en principio. Y la realidad es que el miedo no solamente es un sentimiento que podamos definir como tal, sino que el miedo, ya en más términos biológicos, es un mecanismo de defensa del cuerpo. Y eso para mí que es necesario que todos comencemos a familiarizarnos con cada concepto que tenemos, como en este caso que vamos a hablar del miedo, tener un concepto claro de lo que nosotros decimos. A veces podemos definir sentimientos o definimos emociones o estados del ánimo, por decirlo de alguna manera, y les ponemos nombres que nos parecen, pero no son del todo acertados o del todo atinados, y nos autodiagnosticamos, ¿no? Es muy común decir, yo soy, y ahí pones yo soy el tipo de persona que, y te autodiagnosticás, ¿no? Y muchas veces tenemos conceptos armados de nosotros mismos, o de porque escuchamos, pero en realidad no con una certeza clara o con un estudio profundo, un estudio previo, y muchas veces, mucho menos a veces según lo que diga la Escritura con respecto a algo, ¿no? Y en este caso vamos a estar hablando sobre el miedo, vamos a estar conociendo un poco el tema sobre el miedo, viendo la Escritura, viendo el Evangelio, viendo a Cristo, viendo nuestra vida de iglesia, viendo nuestra vida individual, y cómo todo esto se puede relacionar y de qué manera. Entonces, para comenzar esto, ¿no? El miedo no es un sentimiento nada más, es un mecanismo de defensa natural del cuerpo. Y de ahí vamos a partir de la base de que, como cualquier mecanismo, tiene que funcionar bien. Si algo no está bien, los mecanismos para que funcionen, sean cuales sean, tienen que estar bien ajustados. Tienen que estar en el lugar correcto. Y si hablamos de términos industriales, si fuesen piezas, las piezas tienen que estar en el lugar correcto, tienen que estar ajustadas de manera correcta, si no, no van a funcionar bien. Y como nosotros como cuerpo, no solamente como espíritu, sino como cuerpo, tenemos un mecanismo orgánico, ¿no? De manera de organismo, pero también es un mecanismo, también tienen que estar bien y tienen que funcionar bien. ¿Qué pasa con esto? ¿O cómo funciona el miedo en el cuerpo? Vamos, capaz que antes de entrar al texto, para así podemos dar un poquito de contexto. El miedo como respuesta de defensa del cuerpo, y acá ya vamos a entrar a otro tema que es extrabíblico, pero no antibíblico, sino que va a sumar a lo que voy a hablarles. Es un mecanismo de defensa del cuerpo que todos tenemos y que funciona bajo... No generalmente, sino cuando uno se percibe atacado. Entonces, ¿qué sucede? Le voy a explicar la parte mecánica de esto. Nosotros tenemos una situación de enfrente de estrés, de miedo, y el cuerpo lo que hace es generar una acción que lleva a ciertos componentes o ciertos organismos o ciertos órganos del cuerpo, por ejemplo, del hipotálamo, lleva una señal
que baja hasta la glándula suprarrenal que genera, por ejemplo, la adrenalina. Entonces, ¿qué sucede con el cuerpo como mecanismo de defensa? Se acelera el corazón, la sangre comienza a irrigar mucho más rápido, las pupilas se dilatan, porque el cuerpo se está preparando para estar atento, apercibido a la situación que le está llegando como miedo. Y se está parando en defensa de eso, ¿no? Después tenemos otra área también que se activa, un poquito más abajo. En realidad tenemos el hipotálamo y un poquito más abajo está el hipocampo y después está la amígdala. Y la amígdala también, o sea, lleva una respuesta también a la glándula suprarrenal, pero de la glándula suprarrenal tiene dos partes, tiene la corteza y tiene la membrana. La membrana genera adrenalina, la corteza genera cortisol. Y el cortisol, a diferencia de la adrenalina que genera todos estos cambios de exaltación, también es la que regula y controla al cuerpo. Entonces se generan de manera, según la situación que tenga, el cuerpo va a generar lo que necesite para dar una respuesta frente al miedo. Es interesante cómo funciona el cuerpo, es muy interesante cómo funciona el cuerpo. Porque todo lo que sucede, que les estoy contando, sucede en nada. Segundos. Se percibe, se envía la señal de estrés, baja de una parte del cerebro hasta las glándulas suprarrenales que están sobre nuestros riñones y de ahí emiten la adrenalina, la cantidad necesaria para que el cuerpo irrigue la cantidad de sangre, para que las pupilas se dilaten, para que prestemos atención, el corazón se prepara para lo que está por delante. Y ahora le voy a decir algo porque de ahí vamos a empezar a encontrar un montón de cosas. Se prepara de esa manera, sea real el miedo o no sea real el miedo. Vamos a entrar en el texto y yo después les sigo contando un poquito cómo funciona la parte cerebral y corporal frente al miedo. Primera Reyes, capítulo 19, ya lo hemos visto, pero yo quiero hacer énfasis en otra parte, y eso me gusta. Cuando vamos al texto y volvemos a ver un mismo texto, pero nos paramos desde otro lugar para comprender y conocer ciertas situaciones. Ahí tienen, una vez más, al profeta Elías que huye a Horeb, después de enterarse que Jezabel tenía intenciones de decapitarlo. Y en otro momento compartimos que la actitud de él al meterse en una cueva fue la de cualquiera de nosotros en situaciones límites al decir no doy más. Y no hay una actitud de pecado en decir no doy más, sino que realmente llegué a mi límite. Ahora yo quiero ver un poquito más, antes de llegar a esa situación, lo que sucede que hace que él llegue a ese punto y diga no doy más. Entonces quiero que leamos, vamos a leer del verso 1 al 3, que ya lo hemos visto. Pero para el que lo escucha por primera vez tiene un poquito también de concepto y vamos a ver qué sucede. Miren, dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Hasta ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Elías? Viendo pues entonces el peligro. Otras versiones, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: y Elías tuvo miedo y se escapó. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué le sucedió naturalmente al cuerpo? Bueno, percibió el miedo, activó su glándula del hipotálamo, bajó directamente de la glándula suprarrenal, después pasó por la amígdala y se fue hacia también la corteza, y de ahí liberó todas las sustancias para que el cuerpo se prepare. ¿Para qué? Para la huida. Y en español tenemos
Ya lo habrán escuchado algunos, otros no. Generalmente entre pastores o entre líderes siempre dicen, tenés que cuidarte de las 3 Fs, ¿no? Las faldas, la fortuna y la fama. El hombre de Dios tiene que cuidarse de esas 3 Fs. Pero en inglés hay otras 3 Fs distintas, que yo soy un desastre pronunciando inglés, pero igual lo voy a tratar, lo voy a intentar, que son flight, freeze y fight. Volar. Freeze es congelar. Y fight es pelear. Ahora, lo interesante que en nuestra forma de hablar, nuestro léxico, nuestra jerga, nuestro lenguaje coloquial, nosotros a escapar, en este país, por no duda, porque sé que por allá capaz que no, acá se usa decir, en vez de decir me fui, dice me volé. O se voló. Bueno, en inglés se dice flight. ¿Para qué? Para definir una de las 3 características que el miedo tiene como respuesta. La persona con miedo reacciona solamente de 3 formas. O huye, como estamos viendo con Elías, flight. O la siguiente puede ser pelea. O la otra puede ser queda congelado. Esas son las 3 características que todo ser humano responde frente al miedo. O huye, o se congela, o si no, ataca. En el caso de Elías, voló, huyó. Ahora vamos a ver otro texto, vamos a ver el Nuevo Testamento. Ese es el que tenía para compartirles. Hay un montón y hay un sinfín. Yo quiero ver, me interesa que conozcan la Escritura, que sepan que la Escritura habla mucho más de lo que ustedes piensan, que tiene muchísimo más información para dar que lo que muchas veces manejamos, que nos educa y que nos corrige, y también que nos transforma. Y ese es el fin del mensaje de hoy. Vamos al Evangelio, vamos al Evangelio de Mateo. Y vamos al último momento que Mateo dejó escrito, el capítulo 28. Y del 28 ¿tienen ahí Mateo 28? Y Mateo 28 vamos a leer hasta el verso 4, del 1 al 4. Leemos en el nombre de Jesús. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. De miedo de ver el ángel, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Freeze, congelados. Es la otra forma en la que el ser humano responde frente al miedo. Quedar congelado. Y podemos verlo también acá en Mateo, pero vamos a usar igual otro evangelio. Vamos a usar el evangelio de Juan. Aunque lo teníamos un poquito más atrás, pero por lo menos movemos las manos, nos sacamos el frío. Mateo lo dice también, pero en Juan en el capítulo 18. Capítulo 18.
Y ahí en el capítulo 18 tenemos lo que narra Juan sobre el arresto de Jesús. Y cuando sucede esto, Jesús estaba con sus discípulos y vienen a buscarlo. Y tenemos una actitud que refleja también una respuesta al miedo. Miren lo que dice del 7 en adelante, vamos a leer, así les pongo un poquito de contexto. Dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué hizo frente a la situación de miedo? Atacó. Pedro atacó. Y es otra de las características o otra de las formas en la que hay para que el ser humano responda frente al miedo. Ahora les voy a compartir algunas cosas y vamos a ir viendo lo que dice la Escritura sobre eso. A mí me apasiona profundizar en la palabra y conocer de todo y ir hacia la Escritura. ¿Qué me dice la Escritura sobre cada cosa? Gracias. Estos fueron respuestas aleatorias, quiero decir, fue una situación en particular de Elías, en este caso huyó, en otro momento quizás quedaría paralizado, en otro momento quizás atacaría, pero en este momento Elías huye, en este otro momento los guardas del templo viendo no poca cosa, sino un ángel, quedaron congelados. Y por otro lado tenemos a Pedro en ese sentir de ataco, el miedo me hizo atacar. No era quizás ni para cortar la oreja en ese momento, pero fue lo que él atinó a hacer. Hay algo interesante sobre esto, esta respuesta del ser humano. Porque si bien la respuesta son estas tres formas en las que se responde frente al miedo, el ser humano, según como se haya desarrollado en su vida, incluso el día a día, aún en forma de adulto, es la forma en la que responde frente a esto de manera correcta o de manera incorrecta. ¿Qué quiero decir con esto? Si el mecanismo del cuerpo funciona correctamente, esto es lo que tendría que suceder frente a un ataque, frente a una situación en la que el miedo se para enfrente. O sea, viene una situación en la que me genera miedo, mi cerebro funciona de manera que envía la señal para que tanto adrenalina como cortisol se desprendan para que yo pueda regularme y a la vez poder entrar en ese estado de que estoy siendo atacado o viene algo de peligro y yo respondo en esa situación por el miedo. Pero hay algo bien interesante en esto, que la Biblia lo respalda tanto y a mí eso es una de las cosas que más me maravilla, y es que si el cuerpo se desarrolla de manera incorrecta, esto funciona de manera incorrecta. Y ahí entra algo que nosotros conocemos como percepción. Entonces la persona que... Les voy a poner un ejemplo particular para que podamos ir por un hilo conductor y después vamos viendo lo que dice la Escritura frente a todo esto. Si una persona tiene que vivir bajo una situación, podemos poner la primera infancia por decir algo, pero podemos ir en la adultez, pero si tiene que vivir una situación de trauma, violencia extrema, violencia permanente, abusos, pueden poner abusos sexuales, pueden poner, como les dije, violencia, pueden poner situación traumática, tuvo que ver quizás durante mucho tiempo, no en su vida, quizás en su entorno, situaciones extremas. El cerebro, mientras se está desarrollando, lo lógico sería que tenemos el hipocampo y tenemos otra área pegadita que es la amígdala, que son las que liberan y regulan la forma en la que nosotros vamos a pararnos frente a esta situación. Miren lo que sucede, qué interesante.
Si nosotros estamos bajo situaciones mucho tiempo o una situación muy fuerte en pleno desarrollo, el hipocampo, que es el que por lo menos logra, si estuviese funcionando bien, controlar, enviar para que nosotros podamos ser controlados en esa situación. Si estamos en una situación constante de violencia, reconoce tal patrón, por lo tanto el hipocampo empieza a reducirse. Y la amígdala, que tiene un tamaño también muy pequeño, que es la que genera la acción y la respuesta, comienza a agrandarse. Entonces, el cerebro comienza a cambiar su morfología según la situación externa que les haya tocado vivir durante el tiempo que sea o la gravedad que tuvo. Y si el mecanismo está mal, las respuestas van a ser equivocadas. Tenemos mayor velocidad de respuesta y menos control sobre la velocidad de respuesta. Y a su vez, nuestra parte prefrontal de la cabeza, en el cerebro, también se reduce, que es la archivo del raciocinio. Entonces razonamos menos, nos controlamos menos, pero actuamos más rápido. La Biblia le llama a eso falta de dominio propio. Tener dominio propio significa que vos podés controlar de la manera correcta tus acciones, tus reacciones y tus sensaciones. Cuando eso no sucede es porque decimos espiritualmente estoy mal. Probablemente, pero si vos estás bajo una situación constante, espiritual, emocional, llega un punto en que tu misma morfología cambia porque se adapta tu mente, tu cerebro, perdón, no tu mente, a funcionar de manera errada. Eso se llama neuroplasticidad y eso también está científicamente comprobado. Y la neuroplasticidad lo que dice es que obviamente el cerebro se adapta según las situaciones en las que se encuentra. Y si una persona está siendo abusada constantemente en violencia, probablemente la persona viva constantemente con el sentir de alerta. Todo es algo que está por pasar y todos acá va a pasar algo malo. Y siempre hay tensión en mi corazón y siempre estoy bajo estrés. Por eso muchas veces, si van al médico y lo mandan a un buen médico, que lo pasa a un buen médico que lo va a tratar neuronalmente, le van a tratar de dar alguna sustancia para que el cortisol se regule, o para que la adrenalina se inhiba, o para que otra área del cerebro empiece a segregar de manera correcta lo que está segregando de manera irregular. Hasta que el cerebro comience a adaptarse a esa situación y se pueda dejar de consumir para que lo empiece a generar por sí solo. Ahora, todo esto que tiene que hacerlo con factores externos, la Biblia ya lo enseña desde antes. Fíjate que la Biblia es el mejor libro de autoayuda que puedas encontrar en todo el mundo. No hay nada que la Biblia no lo haya explicado de mejor manera. Ahora, fíjate si vos tenés que vivir toda tu vida de manera desregulada. O sea, ¿qué quiero decir? Que vos estás siempre en señal de alerta. Como que el otro día escuchaba un testimonio horrible, ¿no? De una joven que decía: todas las relaciones que yo tuve, todos me engañaron. Siempre, ya estoy acostumbrada a que todos me engañen. Entonces vos escuchás la situación y decís: qué horrible. Y después pensás un poco y decís: no, horrible que elige mal. O si no, llegas a un punto y decís: quizás elige bien, pero logra hacer todo lo necesario para que llegue a pasar eso. Porque no sabe relacionarse de otra manera y no sabe llevar la vida de otra forma que no sea bajo esos estándares que siempre vivió. Entonces, de alguna manera, está llevando toda la situación a ese lugar, porque su propio mecanismo no funciona de manera correcta, porque está adaptado a vivir de esa forma. O sea, espiritualmente tiene una percepción de la vida incorrecta, porque aún su cerebro, naturalmente, recibe las señales externas de manera equivocada. ¿Sí? Lo que cree estar pasando no está pasando de la misma manera. Lo que cree que es violencia quizá no sea violencia. Quizá una persona bajo ese momento de tensión no responde ni siquiera de la misma manera. Quizá la otra persona desregulada corta una oreja o sale corriendo.
o se congela petrificada. ¿Por qué? Porque no está funcionando de la manera correcta. Más, si la persona no funciona de manera correcta y tiene que tener relaciones con otros en cualquier entorno, indudablemente le va a costar muchísimo más poder tener una relación sana, porque no sabe vivir si no hay un patrón de engaño, violencia, destrato, insulto, desengaño, desilusión, porque es el idioma que reconoce, porque es el idioma que le educaron. Entonces, cuando hay una persona que no se muta frente a lo que esa persona reconoce como amenaza, lo ve como extraño, como diciendo, ¿cómo no vas a sentir una amenaza bajo esta situación? ¿O no ves la intención horrible que hay? Quizá ni existe tal situación horrible. Pero tiene una virtud que es un defecto, porque reconoce fácilmente cuando hay algo así, real. Pero también fácilmente puede ser engañada la persona por su misma percepción en una realidad que no está existiendo. Y quizá, mirá, yo pensaba esto, ¿no? Imagínate un padre con un hijo que tenga que ser formado, ¿no? Educado, y tenga esta necesidad o tenga esta deficiencia en la cual tenga que vivir y tenga que relacionarse constantemente como padre con su hijo de esa manera. Y desde ese paralelo pensaba en nuestro Dios y en nosotros. Porque si bien nosotros somos de carne y hueso en este momento y seremos glorificados, la realidad es que nosotros estamos en ese proceso de santificación. Pero la santificación no solo es algo que va a pasar de manera espiritual. La santificación da una evidencia visible en la vida de la persona. Si vos tenés dominio propio y te jactás de dominio propio, eso va a ser visible en los momentos de tensión. Entonces vas a demostrar que realmente tu cuerpo está regulado correctamente y está funcionando correctamente. Porque la obra del Espíritu Santo ya la hizo. Por lo tanto, el Espíritu Santo hace esa transformación cuando viene el corazón del Hijo de Dios. Más te digo, mirá, la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, ya no van a ser nuestros pensamientos los que nos manejen en la percepción en la cual vivimos. Si nosotros tenemos formas de ver la realidad muchas veces cerradas y muchas veces que no son las reales, como cuando escuchás a alguien con esquizofrenia, por ejemplo, hace poco estuve con una persona que veía cucarachas en una pared que subía y bajaba y no había ninguna cucaracha en la pared. Pero es lo que está percibiendo porque ya su cerebro fue deformado morfológicamente por situaciones de estrés, violencia, abusos o situaciones traumáticas que le hicieron perder la percepción clara de la vida. Todo esto si ni siquiera estamos entrando en el área espiritual o de demonología. Estamos hablando de cosas, de sustancias que se irrigan de manera equivocada. Pero en eso también Dios está interesado en sanar, y está interesado en regular, y está interesado en que nosotros reconozcamos que muchas veces nos jactamos de ser como somos y en realidad, obviamente, las situaciones que nos tocaron vivir son las que hacen que hoy respondamos de cierta manera frente a situaciones que vemos enfrente, y a veces las podemos explicar y a veces no las podemos explicar. Y creo que Dios lo que quiere es que nosotros conozcamos nuestro corazón, pero no solamente de manera espiritual, también conozcamos cómo funciona el cuerpo que Él se tomó para poder crear. Y decir, yo tengo que saber cómo funciona mi cuerpo. Tengo que saber cuándo esto es parte de un producto espiritual 100% o cuándo es mi propia realidad, o respondo porque yo fui una persona que fui condicionada a ver de cierta manera las situaciones al punto que Dios me dice, yo tengo interés de transformar y que no veas con tus ojos, que veas con los ojos de Cristo. Que no sientas con tu corazón pecaminoso que está en transformación, que sientas con el corazón que Dios te da, un nuevo corazón. Te quita el corazón de piedra, te pone un corazón de carne. Ya no tenés tus pensamientos, tenés la mente de Cristo. Y ya no estamos jugando nuestro juego, ya no estamos jugando desde nuestra perspectiva, desde nuestra realidad, sino que nos está llamando a caminar desde donde Él dice que tenemos que caminar. Ya no sacamos conclusiones según la experiencia que tengo, porque mi experiencia puede estar muy errada. Si fue una experiencia muy dolida, muy traumática, muy dolorosa, dudo mucho que pueda haber cosas buenas fácilmente. Generalmente vas a ver lo feo, lo oscuro, lo sucio, y lo vas a conocer porque lo conoces de primera mano.
Y cuando no hay algo oscuro y hay algo limpio, lo vas a intentar oscurecer porque te resulta raro que sea limpio. No es tu lenguaje, no es lo que estás acostumbrado. Estás acostumbrado a que te engañen, estás acostumbrado a que te desilusionen, estás acostumbrado a que te engañen, que te lastimen, estás acostumbrado a que sean violentos, estás acostumbrado a ser violento, o estás acostumbrado a quedar paralizado. Como escuchaba hace poco una mujer también que en su deporte carnal llegó un momento en el que el cuerpo se le bloqueó porque quería tener unas relaciones cercanas con muchas personas para ser un poco más educado, ¿no? Ya después del segundo o del tercero su mente se bloqueó y no recuerda más nada. Lo mismo pasa con, lamentablemente, muchos que quizás estén sentados acá, o muchos de los que no están acá, que conocemos, que desde niñez tuvieron que pasar por abusos y después de la segunda o tercera vez ya sabían lo que iba a venir, su mente solo se bloqueaba y no tienen más recuerdo de eso, tienen solo momentos previos y después la mente quedaba bloqueada, freeze, congelado frente al miedo. Y su mente, ¿qué fue? Su cerebro fue deformándose frente a esa realidad. Claro, lógicamente, no tiene control porque el hipocampo se fue deformando, la amígdala crece, no tiene una morfología correcta en la parte prefrontal del cerebro, lo cual no le permite un razonamiento profundo a la situación y rápidamente bloquea la situación o, en otros casos, atacan o en otros casos huyen. Pero lógicamente vas a ver personas que se van a ir a extremos constantemente y parece que no tienen como un punto medio, o es amor o es odio completo, y si es amor no puede haber una mancha, porque si hay una mancha es odio de nuevo. ¿Pero por qué son así? Bueno, justamente porque su cerebro se deformó por el maltrato o el destrato o la indiferencia o la violencia ejercida durante X cantidad de tiempo, durante años y largos años o muchos periodos en su vida. Ahora Jesús llega y viene a transformarnos, nos salva de manera integral. Y Cristo no tiene interés solamente de hacerte moralmente correcto. Viene a sanarte por completo. Y hacerte comprender que hay formas en las que procedes o vivís que no son las correctas y es producto de una mala forma de ver la realidad. Por eso cuando Él dice, me gusta muchísimo como cuando el Señor reprende a Pedro haciéndole ver que lo que Cristo limpió con su sangre no lo llames inmundo. Porque bajo el estándar de él y su forma de ver y como creció y fue educado, un judío, todo lo que no era judío era un pagano inmundo. ¿Y cómo le cambias la forma de pensar a una persona que le enseñaron que eso era lo correcto y lo único correcto y fuera de eso no hay verdad? Solo Dios lo puede hacer. Entonces, para nosotros que percibimos una realidad muy diferente, todos los que están sentados se miran a unos y a otros y tienen un concepto muy diferente de lo que tiene al lado. Imagínate una persona que haya tenido que pasar este tipo de situaciones y que vea una realidad distorsionada. Como les decía, ¿no? Bueno, algunas cosas que puedan sumar, como el hipocampo, por ejemplo, cuando esta mujer estaba experimentando estas relaciones, se bloquea de forma en que no tiene memoria, porque es el que regula ese tipo de cosas para tener memoria. Y bajo un trauma fuerte es lo que sucede. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Ahí lo que les decía hoy, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y acá no estamos hablando del órgano como cerebro, ni el cerebelo, ni ningún área cerebral, sino estamos hablando de la mente. La vida espiritual. Y la mente de Cristo, sus pensamientos. Ya
y eso lo hemos cantado cantidad de veces, ¿no? No soy más esclavos del temor. Ahora soy un hijo de Dios. ¿Qué implica ser un hijo de Dios? Bueno, por lo que acabé de cantar es que ya no tengo miedo. O sea, ya no tengo miedo frente a las respuestas difíciles o que me puedan generar algún tipo de situación de alerta. No voy a responder ni con violencia, ni congelándome, ni tampoco huyendo. Porque también hay otra persona dentro mío, es el Espíritu Santo. Y una de sus características es dominio propio. Por eso también, si quieren, lo pueden buscar. En 2 Timoteo 1:7 también lo conocen. Son pasajes muy conocidos, pero yo quiero ponerlos en el contexto del que estamos hablando para que nos podamos educar en esto y veamos que Dios no obra en nosotros así como sin tener nada pensado. 2 Timoteo 1:7 dice Pablo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si estas características son del Espíritu de Dios que mora de vos y mora en mí, estas características ejercitándolas, ¿sabes qué genera? Genera una neuroplastía cerebral. Si vos ejercitás lo que dice la palabra de Dios, genera que también tu parte natural empiece a ser transformada y empiece a regularse de manera que ni los químicos muchas veces pueden regularlo. ¿Viste cuando de repente, para los que tienen más años en el Evangelio, escuchabas a pastores de antes, de antaño, o los lees y de repente escuchás o lees y que lo que más dicen es, frente a una situación difícil, vaya y ore? Solo me dijo que vaya y ore, y me dice que es pastor, y solo me dice que ore. Tiene un peso el decir andá y orá, mucho más grande del que pensamos. ¿Estás poniendo la palabra por obra? Ah, sí, la palabra. ¿Estás poniendo la palabra por obra? Porque no solamente interior espiritualmente esto transforma morfológicamente. Y si tu tema es un tema de regulación incluso natural, la palabra de Dios tiene la capacidad de volver a tu cuerpo a lo original que Dios lo pensó. Porque cuando nosotros estamos totalmente desregulados, incluso todo el cableado neuronal tiende a ser transformado para mal. Pero cuando nosotros comenzamos a empezar a creer lo que dice la palabra, a comer la palabra, a practicar la palabra de Dios, la vida espiritual cambia y cambia también nuestra parte natural. Incluso, mirá, nosotros tenemos, lamentablemente todos, del lado negativo vamos a decir, todos tenemos teléfonos, ¿no? Y el teléfono lo que más genera en nosotros es una respuesta de recompensa que la genera la dopamina en el cerebro. Y nosotros nos volvemos adictos a la recompensa. Lo que queremos es sentir rápido, satisfacción rápida. No queremos trabajar mucho por eso, queremos sentir rápido. Como es muy similar de manera más elegante al que está consumiendo pasta base allá afuera. Necesitas la misma situación, la misma sensación, te domina de la misma manera. Y lo que empezás a perder es el deseo de metas a largo plazo, con placeres de mayor tiempo. Y lo que logran tener ese placer a mayor tiempo es el trabajo arduo para alcanzar que el cerebro trabaje en la serotonina, que es otra. Pero claro, nosotros ya no queremos trabajar a largo plazo, porque estamos siendo adictos a la sensación rápida. Pero la sensación rápida, ¿qué hace? Bueno, justamente empieza a generar pérdida de dominio propio y respuestas más rápidas, porque queremos más rápido, más rápido, más rápido. Y no tenemos frente a las situaciones difíciles la capacidad de dominarnos frente a la situación. Respondemos tan rápido como consumimos. No nos da el tiempo de razonar. Ya no estamos razonando. Estamos actuando porque nuestra morfología incluso comenzó a ser cambiada por lo que consumimos. Entonces, mirá qué increíble. Si transformará la palabra, que no solamente te transforma de manera espiritual, sino también morfológica. Esto para los que se jactan de que lo mío no es espiritual, lo mío es médico, Bueno, empezá a consumir la palabra de Dios para que cambies. Porque la misma palabra de Dios te transforma. Y hoy
lo que hace unos años atrás no existía como ciencia, ¿está? Lo que es neurociencia, avala todo lo que te estoy diciendo. Si cambias tus hábitos, si le crees lo que dice a Dios y lo pones por obra, mirá, fíjate hasta lo que dice Dios, ¿no? Porque también lo hemos leído y también es sumamente conocido. Se lo voy a leer acá. En Filipenses 4, ya lo hemos leído varias veces, pero se lo voy a leer de nuevo, el capítulo 8. ¿Qué dice el título? Esa es una de las cosas que me maravilla. ¿Qué dice? En esto piensen. Reina Valera 1960, en esto pensad. En esto piensen, en esto dediquen tiempo, en esto reflexionen, esto inunde sus pensamientos. Esto es lo que tiene que estar dominando su cabeza constantemente. ¿Para qué? Para ser santificados. ¿Para qué? Para ser sanos. ¿Para qué? Para que se evidencie en una vida sana. Y miren lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Y dónde encuentro lo verdadero? Y empezá por la palabra de Dios, porque ahí va a estar lo verdadero. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto piensen, no en otra cosa, no en otras cosas. Detesto los falsos, detesto los mentirosos. No me interesa, Dios no te dice que te concentres en el falso y en el mentiroso. Te dice que te concentres en el verdadero, en lo verdadero. Ay, no, el deshonesto no lo soporto. No me interesa, dice que te concentres en lo honesto. Para empezar, ser honesto, pero también el honesto. Tenés que empezar a pensar en lo honesto, en todo lo justo. No en todas las injusticias de la vida. Todas las cosas que vi son horribles. Si alguien me escuchara y me entendiera, porque si alguien viviese lo que yo viví, y te vas a quedar viviendo en lo injusto toda la vida, pero Dios no te dijo que te quedes en lo injusto. Pensá en lo justo. Y si no sabes en qué pensar porque la vida no te da justicia, pensá en Jesucristo, que es el justo. Relacionate con Jesús, porque Él es el justo. No hay otro justo. El verdaderamente justo es Cristo. No hay otro justo. Miren que yo sé que muchos de ustedes se sienten identificados con todo lo que estoy diciendo y lo estoy diciendo adrede, no lo estoy haciendo, está hablando sin querer decirme, no, te lo quiero decir a vos que estás sentado acá, 100%. Quería tenerlo todo junto, porque si lo tengo que decir por todo separado se me hace más largo. Acá es el momento, necesito hacerlo como pastor. Miren cómo sigue. Todo lo que es de buen nombre. Pero si tu cabeza solo piensa en porquerías, en cosas malas, en las cosas feas, en lo que no es, en lo que no sigue, en lo que no sucede, en lo que no llega, en lo que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Estás desregulada, estás desregulado. Miren, si hay virtud alguna, no veo virtud en nada ni en nadie, tendríamos que estar todos en el infierno en este momento. Y así como vivimos, sacamos la gracia, entonces no existe la gracia, no existe para nada la gracia. No servimos para nada. Ven como lo estoy exagerando, pero entienden que sé que muchísimos piensan así y no se puede vivir así. No se puede vivir así, no se puede desarrollar nadie así. Nadie puede formar nada sólido viviendo así. Y se le va la vida sin vivir de una manera feliz. Imposible ser bienaventurado habitando totalmente lo contrario y siendo dominado con los pensamientos totalmente contrarios a lo que exhorta la palabra de Dios. Si hay algo digno de alabanza, yo no encuentro digno de alabanza, no hay nada que alabar acá. Acá no hay nada que alabar porque nadie acá hace las cosas de la mejor manera. ¿Cómo vas a vivir así? Es imposible vivir así. No hacemos nada. Sigo. Dice, en esto, lo que aprendieron y recibieron y vieron y vivieron en mí, dice el apóstol Pablo. Se pone el ejemplo. Esto hagan y el Dios de paz estará con ustedes. El Dios de paz. ¿Por qué le está diciendo el Dios de paz?
Porque si ustedes imitan la vida del apóstol Pablo, como Pablo decía, no, imiten lo que vieron de mí, aprendieron de mí, imiten esa forma, imiten, copien lo mismo. Pero el patrón de copiar ayuda. ¿Y cómo te crees que crecen los niños? ¿Cómo crees que ellos tienen una parte genética y otra parte adquirida del qué? De lo que vos sos, cómo sos. Por una práctica de qué? De imitarte. Te puedes poner feliz de las cosas buenas que sacaron de vos y te pones triste y te da hasta vergüenza de las cosas horribles que aprendieron de vos. Y la manera que nosotros tenemos para poder crecer y para hacernos cada día mucho más a Jesús, ¿cómo es? Imitando a Jesús. Imitando a Jesús. Ah, Jesús hizo esto y frenó y no miró con desprecio a la persona. Hizo tal cosa. Ah, Jesús se detuvo y aún al enemigo le hizo esto. Ay, mirá. Y cuando le dijeron esto, no abrió su boca. Ah, ¿tengo que imitar eso? Sí, claramente, porque eso es lo que manda Dios. Porque no solamente es una actitud forzada de mi corazón, porque ahora me estoy obligando a hacer esto. Obligate 2 o 3 veces más porque después va a cambiar tu cerebro, va a formar tu espíritu, va a cambiar tu hábito y va a cambiar tu vida. Y vas a empezar a pensar como Cristo. Pero si esto no lo pongo por práctica, no creo que esto pase. No, le pasa a los demás, a mí no me sucede. Bueno, no estoy confiando en la palabra de Dios. La palabra es la que tiene el poder de transformar las vidas. Yo no te estoy mandando ni al médico, ni medicamentos, ni te estoy diciendo, vamos a ponerte un chaleco. Te estoy diciendo, comprendo perfectamente lo que vivís y cómo vivís y la forma en la que ves la realidad. Y muchas de las cosas son acertadas, pero muchas otras están totalmente fuera de contexto por la forma en la que te tocó vivir. Y eso afecta totalmente tu vida principal y todo tu entorno. Y el otro día me compartió una persona, siento culpa, pastor, por estas cosas. Gloria a Dios, ahora tenés que arrepentirte. Porque no querés lidiar con la culpa, porque la culpa tiene que llegar a arrepentirte o remordimiento y seguir de largo. Pero si sentís culpa por ser como sos sin Dios, estás en el buen camino, vas bien. No me jacto de esto, no me siento feliz sintiendo esto, ni pensando esto, ni viendo la realidad así, ni pensando siempre mal de todo el mundo. No me hace bien. De hecho, nunca me hizo bien porque no puedo encontrar una estabilidad. Perfecto, vas por un camino. Porque ni siquiera somos conscientes incluso de todo el daño que podemos hacer a los que tenemos alrededor. Y nos sentimos, no es que incluso yo creo y entiendo que hay mucha gente que no adrede va a decir, quiero hacerles mal a todos los que están alrededor mío para que sepan lo que yo sufrí. Pero cuando logra inconscientemente poner a todos en esa sumisión de vida miserable por la que le tocó vivir, no es que está feliz, se siente bien porque está en su ámbito, en su hábitat. Es así como se vive, no se puede vivir. ¿Cómo vas a reír? No te rías, no pongas feliz. No, esto no. Claro, porque ahí se mueve correctamente. Y lamentablemente como seres humanos, si somos movidos desde ese lugar, no podemos obrar para la gloria de Dios. Y Dios nos llamó para obrar para su gloria. Por eso hay que tomar muy en serio la santificación. Y que lo que la palabra dice no es solamente pensamientos que queden, así positivismo, mira qué bueno, voy a empezar a visualizar. No visualices nada, pensalo y anda a hacerlo. Porque el pensamiento puede llevarte a una nueva forma de hacer que transforme tu forma de vivir, transforme tus hábitos, se forme una disciplina y transforme tu forma de vivir. Y vas a ser saludable como Dios te dijo que vas a vivir una vida saludable. La salvación integral del alma. No es solamente un momento de sensación que me inspira, Señor, y me hace sentir bien por un momento, sino es una característica, un hábito y un deseo de vivir para Él y seguir sus pisadas. Ya no busco la recompensa rápida, la dopamina segura. No, trabajo y me esfuerzo. Fíjate qué interesante, te digo más, por si te falta un poco más de lo que hablé, decís, capaz que no habló mucho de la Biblia, te voy a decir algo más. La Biblia dice entre 137 y 143 veces la palabra no temas. No tengas miedo, y no de forma sentimental o de forma, no te lo dice de una manera novelera, te lo está diciendo con propiedad. No temas. ¿Por qué? Y bueno, justamente el miedo es producto de no ser formado a la imagen de Cristo. Si bien es un mecanismo de defensa, si nosotros empezamos a percibir, mirá, la ansiedad es por miedo. La depresión es por miedo. La ira es un ataque por miedo. Y te sigo nombrando y atrás quién está el miedo. Y Dios que te dice, no tengas miedo.
No tengas miedo. Si respondés o vivís de alguna de estas formas que estoy hablando, es porque tenés miedo. Pero Dios te dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Mirá, te lo voy a leer. Si querés, vamos ahí vamos a buscar. Bueno, esta ya es muy conocida, ¿no? Yo se los voy a leer igual porque no viene mal. Vamos a leer el llamado de Josué. En Josué capítulo 1. En el verso 8 y 9. Miren lo que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él. Meditarás en él. Ocuparás tu mente en lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para que solo lo visualice y se forme? No. Para que lo guardes y lo hagas. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá horrible. No, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, no más dopamina, serotonina, esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso es lo que el Señor le dijo a Josué. Que guardes y hagas. No me sirve que lo entiendas si no lo aplicás. No sirve. Dios dice, ¿lo entendés? Llévalo adelante. Reflexionalo y meditalo todos los días. Pensamientos de bien y no de mal, para que cumplan el propósito por el cual lo llamé. O sea, eso también lo sacamos tanto de contexto. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. El Señor pone paz en nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos y corazón en Cristo Jesús. ¿Todo eso qué quiere decir? Que Él nos hace caminar cada día como Él, con amor, con poder y con dominio propio. Y eso es visible por la forma en la que actuamos y vivimos. La forma en la que respondemos frente a las situaciones adversas o difíciles. Si respondemos bajo el miedo, explotamos en ira, corremos y escapamos, o nos congelamos. No respondemos, no actuamos. Si respondemos bajo el miedo, no morimos de ansiedad, no morimos de depresión. Entonces Cristo no está reinando en tu mente. Tus pensamientos no están siendo los pensamientos de bien y no de mal. La paz que sobrepasa todo entendimiento no está sobrepasando tus propios pensamientos, pero la palabra dice que sí lo sobrepasa, entonces acá hay un problema. Entonces, para los que podamos llegar a entender esto y para los que entiendan la medicina y disfrutan la medicina, y más yo sé que tengo personas formadas, entonces yo me tengo que formar por lo menos básico para poder hablar con propiedad de lo que voy a decir. Es necesario que tomemos en cuenta esto, es decir, la palabra de Dios es la que transforma. Mirá, te voy a leer otro más y podría estar todo el tiempo leyéndote la palabra. Vamos a Romanos. Romanos, vamos a leer otro verso muy conocido. Y tiene un título tan amoroso. Romanos 12 dice, deberes cristianos. Deberes. Mirá los deberes que nos manda Dios. Deberes. Mirá lo que dice al principio. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, no sus mentes, sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Se presenten delante de Dios apartados de toda maldad, delante de Dios con un sacrificio santo, vivo, agradable. Y miren cómo sigue. Esto es su culto racional. O sea que nuestra corteza prefrontal acá va a estar siendo desarrollada de manera profunda. Además, los que oran tienen mejor desarrollado el cerebro morfológicamente que los que no oran, que el ateo. ¿Sabían eso? Eso también está científicamente comprobado. No les estoy diciendo, cositas. Lo leí en una imagen, en un estado de WhatsApp. No, hay que estudiar, hay que meterse y hay que conocer de cultura general, porque esto es lo que nos forma para poder hablarle al incrédulo afuera. Mirá, no se conformen a este siglo. Mirá lo que dice, no se conformen a este siglo. O sea, si te quieren dar dopamina metida en cualquier lado para que vos te inhibas tu cerebro cambie por completo y sea más fácil de dominar por toda la propaganda externa, no lo hagas. No entres en ese juego.
Mirá, no se conformen a este siglo, sino transfórmense. ¡Oh! Mirá lo que dice ahí. Ya hablaba de neuroplastía la palabra de Dios. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Cómo se transforma el ser humano? Por medio de renovar su entendimiento. Y miren cómo sigue. Para que comprueben. Esto va a dar resultado, hermanos. Esto no es una cosa que estoy creyendo algo que no va a suceder. Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la palabra de Dios es la que transforma. Y cuando hablamos de transformar, generalmente todo cristiano lo asocia 100% a los pensamientos, 100% al corazón para ser un poco más moral. No, transforma toda la vida, toda la forma de vivir, la forma de entender. Por eso dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y los escuchaban los fariseos al Señor y decían, no, nosotros tenemos como padre a Abraham. Si ustedes dicen que tiene a Abraham, pero si conocen la verdad los hará verdaderamente libres. Y la verdad nos hace verdaderamente libres. Y la verdad es Cristo. Es su palabra. Mira, ahora, para no nombrar nada porque sé que estoy siendo filmado, pero hoy cuando comenzamos me compartieron un testimonio de una hermana que pudimos visitar porque estaba en una situación de depresión crónica y hace nada esa persona que fue, gracias a Dios, transformada por el poder de Dios, se fue a orar por otra persona y a poner sus manos en su cabeza porque había tenido un accidente y necesitaba ver la obra de Dios en su vida. Decís, ¿cómo pudo pasar de estar en un lecho ahí totalmente que ya no podía más, en un trapito, a poder salir a un hospital y meterse o a un CTI a orar por alguien y sin decirle nada a nadie? Se fue porque quiere dar lo que recibió de gracia. Eso es Cristo. Eso es Cristo. Nada más que Cristo. Y a eso es lo que deseo que podamos vivir. Ver el poder de Dios manifestado en nosotros, que vos puedas reconocerte diferente porque verdaderamente estás viendo el poder de Dios transformar tu vida. Es maravilloso, porque vos te reconoces, vos sabés lo que sos sin Él, o lo que fuiste sin Él, o los pensamientos que intentan inundar tu mente o estar ahí todo el tiempo en tu cabeza. Los conocés bien. Miren, hermano, la forma en la que ustedes tienen características de debilidad como las que tengo yo y nosotros las vemos, son el resultado de lo que nos tocó vivir sin Cristo. Y nos podemos jactar en eso, el que es súper sociable o el que no es sociable, el que tiene más desconfianza o el más confianzudo. Lo que vos quieras ver es el resultado de todo lo que ha recibido de manera externa. Pero Dios viene de manera interna a transformar el corazón, para que desde el interior cambie y se vea del exterior. Y eso tiene que seguir siendo cultivado, por eso la coinonía. Por eso la comunión entre hermanos. Por eso esta comunión tan incómoda con personas tan diferentes. Por eso somos tan distintos. Y Dios nos llama a que nos amemos. Porque Cristo que dio su vida, como le dijo a Pedro, no puedes llamar inmundo a lo que yo limpié. Cuidado. Y para empezar a asimilar, mirémonos a nosotros mismos primero y entendamos que estamos en un proceso de transformación. Dios, como alfarero, dice, romperé el deseo interior de esa vasija, ese espíritu. No, romperé la vasija y la haré de nuevo. La voy a deshacer y le voy a dar la forma que yo quiero. Porque soy el alfarero. Entonces, como buen alfarero, vino a transformar nuestros corazones. Fíjate esto. Si yo pongo, y después tenemos un montón más, podría hablar un montón de más de estos temas, porque hoy está, fíjense que en algún momento siempre se trata como de banalizar o como de, vamos a decir, ¿no? El sistema intenta o caricaturizar o estandarizar ciertas cosas siempre en diferentes periodos. En una época pasó, no sé, cuando se hablaba de la homosexualidad, después quedó chiquito y ya pasó a ser algo común, como una ventana de Overton, ¿no? O sea, lo van poniendo de a poco. Después ya pasó a ser la transexualidad. Después ya era más, como que ya está más, no se habla tanto, ¿viste? Que no te bombardean todo el tiempo con esto. Ahora, de un momento a otro, todo el mundo está diagnosticado con TDA, TDL y una cantidad sin fin, como si nunca existieron en realidad. Mira, te voy a decir algo bien feo va a sonar, pero no lo digo con esa intención. Toda la vida existieron.
personas con diferentes trastornos, sin diagnosticar. O nunca tuviste en tu barrio, lamentablemente lo voy a decir así porque así se decía, sí, la vecina que tiene el hijo bobo. Oh, sí, el tío de aquel que tiene problemitas. O no, el vecino es retrasado. Así se calificaban antes. Lamentablemente, ¿no? Pero en realidad siempre estuvieron allí. Y después tuvimos otra cantidad que no eran tan visibles. Y capaz que entre la sociedad, ¿viste? Lo único que sufrían era un poco de destrato, en la escuela bullying, ¿no? Porque también estuvo de moda, en momentos están todos hipersensibles, todo era bullying, todo es horrible, estamos todos rotos, todos lastimados. Y es como que se va todo, ¿viste? Es como, lo llevan siempre a los extremos, hay un desbalance. Ahora está la neurodiversidad, ¿no? Neurodivergencia. Tenemos las personas neurotípicas y los neurodivergentes. Y capaz que todavía no escuchaste nada de eso, pero te puedo asegurar que esto es lo que está de moda. Entonces, yo soy un rarito y ahora soy neurodivergente. No, hay todo un tema atrás que tenemos que tratar antes. Y hay una cantidad de protocolos y formas para poder diagnosticar a una persona si tiene algún tema real en sus neuronas. Pero la moda es diagnosticarse a sí mismo. Decir, yo tengo claro, con razón, yo soy dentro del... Porque la soberbia es tan grande que hasta el que se diagnostica como tal dice, somos solo el 20% de la humanidad. Claro, me está diciendo que sos un soberbio, un orgulloso disfrazado, que tenés problemas, que no encajás en este mundo porque sos distinto y yo me tengo que adaptar a vos, a toda la situación, porque vos ves diferente la realidad. Eso es orgullo y soberbia, disfrazada. Entonces también tenemos un montón de personas así. Ahora, la palabra de Dios viene a derribar a todo esto. Todo. Y a colocarlo en su lugar. A ordenar. A sanar. Entonces, cuidado. Entendamos que no somos el ombligo del mundo. Que nuestra cosmovisión, la forma en la que vemos la realidad, está condicionada lamentablemente por este cuerpo pecaminoso que tuvo que tener experiencias y vida fuera de Dios. Y que a lo que vos te hace mal no necesariamente haga mal al otro que tenés al lado. Y de hecho, si yo tengo a mi hija mañana quiere hacer algo que a mí me aterroriza o no me gusta o me desagrada y me dice, no sé, cualquier cosa. Pero yo veo que eso no es realmente algo malo en sí mismo, pero a mí me hace mal. Yo puedo tomar la opción de aniquilarle la realidad y omitírsela por completo, decir, no, esta es la forma en la que yo veo por lo que yo tuve que vivir, en realidad no tiene que ser así como yo lo estoy entendiendo. Y no le omito, no le elimino la posibilidad de vivir algo que quizás yo no tuve que pasar. Pero nosotros, dentro de nuestras malas experiencias, limitamos las realidades de los demás. En la familia pasa lo mismo, en los matrimonios pasa igual. Lamentablemente. Vamos a ver que siempre va a haber desde un lado decanta más o del otro ciertas situaciones por las cosas que le han tocado vivir negativas. Y hay como una neuroplastía familiar ahí, ¿no? Se van adaptando a las ciertas situaciones de cada uno para poder formar la familia, pero en realidad no tenemos que adaptar todos a Cristo. No a las debilidades del otro ni a las pecaminosidades del otro, sino tenemos que encontrarnos todos en la cruz. Si no nos encontramos en la cruz, no somos transformados. Yo no tengo que tolerar que por lo que te tocó vivir vos tengas que ser violento conmigo. O mentirme y estoy acostumbrado a que mientas hasta en un chiste. O que tengas que ser una persona iracunda. O que tengas que ser una persona que constantemente cuando tengo que contarte una alegría, tu depresión me quiera poner en tu nivel para que yo no pueda sonreír. Porque claro, vos estás ahí en ese estado y si ves una sonrisa hay que apagarla. Vivir así es horrible. Pero lamentablemente no pasa fuera de la iglesia. Eso pasa en la vida cristiana. Entonces es para reflexionar. Mirá, también voy a leerte un pasaje más y terminamos. Vamos a ir a Isaías. También, otro súper pasaje para el cristiano de a pie que lo conoce, 41:10. En definitiva, el miedo y sus ramificaciones son las que detienen muchas veces todo lo hermoso que Dios tiene pensado para que nosotros podamos caminar y vivir. Entonces tenemos que ir corrigiendo este patrón descuidado y
desregulado en nosotros, tanto espiritual como naturalmente. Dice Isaías 41:10, no temas, no tengas miedo. Porque mirá lo que dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. No a veces, siempre te ayudaré. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué te está diciendo Dios? No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. O sea, te está diciendo, yo soy suficiente. No tengas miedo porque si te dejas dominar por el miedo, vas a ver desde el miedo y vas a vivir desde el miedo y vas a responder desde el miedo. Cuando haya que responder con fe, vas a quedar paralizado porque te asusta lo que pueda suceder, o con ansiedad porque no llega, o con depresión porque no es como quise. Pero si yo estoy pensando que mis pensamientos no son los que me dominan ahora, yo estoy pensando en Él, y estoy pensando en adorarlo a Él, y estoy pensando en servirle a Él, y estoy pensando en caminar con Él y vivir para Él, ya no hay en mí, ¿no?, un montón de pensamientos y argumentos personales para decidir frente a la situación, sino que yo ya dejé todo de lado, lo tengo por basura y lo que quiero es a Cristo. Y cuando Cristo se entrona en mí, transforma mis pensamientos, transforma mi corazón y me hace vivir en su propósito. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y vivo la vida de Dios. Y ya no vivo mi vida. No desmayes. Ahí tenemos otra característica, congelamiento, freeze. Quiere decir, la ciencia lo está descubriendo ahora como una novedad y la Biblia ya lo enseñó siempre. Los grandes hombres de Dios lo comprendieron y lo vivieron así. Y transformaron naciones, o sea, sociedades, países, historia, tiempos. Vivieron vidas íntegras, sanos, físicamente y espiritualmente sanos. Porque vino el libertador a sus vidas. Así que el Señor nos ayude, hermanos. Que podamos seguir confiando en su palabra por encima de nuestras percepciones emocionales inmediatas y distorsionadas por el pecado. Si su palabra dice que es verdad, aunque vos veas mentira, es verdad. Si su palabra dice que es justo, aunque vos veas injusticia, es justicia. Si la palabra dice Dios, yo sigo contigo, aunque vos creas que no, Él sigue contigo. La palabra de Dios está por encima de tu percepción y tus pensamientos. Y a esa es la que tenemos que apuntar. Amén.